Muy buenas noches, mis hermanos, mis hermanas de Comunidad Cristiana Redención. Nos encontramos ya en esta noche de jueves para nuestro último estudio del año. Eh, Vamos a indagar hoy en los consejos del Salmo 23. Hoy me acompaña mi querido hermano Diego Alejandro Fuertes. Mi hermano, una bendición que nos pueda acompañar en esta noche. Gracias, mi hermano, a ti y a la iglesia por tener estos espacios que son de tanta bendición para nosotros. Y hoy con un salmo que es realmente muy importante que lo aterricemos y lo veamos con mucho cuidado, porque seguramente en algún momento leímos y pasamos por allí, pero hoy vamos a dedicarnos un tiempo para sentar y observar esa gran bendición que tenemos en la escritura. Así es, mi hermano. Bueno, como siempre, colocamos en manos del Señor este tiempo. Así que ustedes en sus casas o donde se encuentren, por favor, acompáñenos en este momento de oración. Mi Señor, mi Dios, te agradecemos en esta noche el que nos permitas acercarnos a tu palabra. Para nosotros es una bendición, Señor, poder ministrar las cosas santas, ministrar tu palabra, servir, Señor, de esta manera. Te suplico, Señor, que a los oyentes en esta noche y a aquellos que tal vez verán esto después, les sea de bendición, Señor, de exhortación, de reprensión, Señor, también las palabras de este salmo. Te suplico, Señor, que la claridad que hay en tu palabra no sea entorpecida tal vez por nuestras ideas humanas, sino que tu Espíritu Santo, por favor, Señor, ministre en nuestros corazones esta verdad tan gloriosa, como lo decía mi hermano, acerca del Salmo 23, y que de la misma manera inunde los corazones de mis hermanos y mis hermanas en esta noche, Señor, y más adelante, si así te place, conforme a tu propósito. Ayúdanos, Señor, bendícenos y que las verdades que emanen, Señor, en esta noche del Salmo número 23 traigan confort a nuestras almas, Señor, traigan refrigerio a nuestras vidas y nos acerquen un poco más a ti. Ayúdanos, Señor, no solamente a estudiar, sino también a poner por obra a todos nosotros lo que hemos de aprender en esta noche. Te lo suplicamos y siempre oramos, Señor, en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Muchas gracias, mi Dios. Amén. Amén. Muy bien, mi hermano. Entonces vamos, acompáñenos ustedes también con la lectura en esta noche. Mis hermanos, en esta ocasión vamos a leer el Salmo 23 en la versión La Biblia de las Américas. Este salmo tiene un título, el cual dice, El Señor es mi pastor, Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaurará mi alma, me guiará por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no tendré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Increíble ese salmo, ¿no, mi hermano? Sí, sí. Como usted lo decía ahorita ahí en la presentación, tal vez puede uno muchas veces pasar de largo y no comprender muy bien las verdades que presenta este salmo. Nuestros hermanos Arthur y Jorman hacían una introducción de esta trilogía, ¿no? Como su merced lo marcaba ahí en el bosquejo, de esta trilogía del Salmo 22, 23 y 24. Y muchos estudiosos han hablado acerca de estos tres salmos, han dicho algunos que se asemeja a los ministerios del Señor como profeta, sacerdote y rey. Otros han visto los tres grandes símbolos de la fe cristiana, que son la cruz, el callado y la corona. Y otros han visto al Señor Jesús en estos tres salmos como el Salvador, el Pastor y el Soberano. Y lo digo sin temor a equivocarme, que tal vez el Salmo 23 junto con el Padre Nuestro son los textos más conocidos dentro del cuerpo de Cristo. Sí, en ese pasaje tan hermoso en donde
nos vamos a detener en estos momentos. Hablábamos de tomar una visión un poco más centrada y ver que este Salmo 23 es un corazón frente a un gesto doctrinal que hay, que es el pastor, es ese hombre que está allí llevando sus ovejas, Ujú. pero ese centro tiene unos pilares que lo enmarcan, el cual tú acabas de decir, el Salmo 22 y el Salmo 24, que están enmarcando este corazón, esta trilogía a la cual le hemos colocado, porque simplemente hay tres hechos fantásticos que hay allí, tú lo acabas de mencionar, hay un pastor, pero ese pastor primero está en una condición, ¿verdad? De que él está en un momento que se le van a entregar a él esas ovejas, aún no las tiene. Muere por ellas, en el Salmo 23 las está pastoreando y estas en el 24 gloriosamente lo coronan rey, lo que tú acabas de decir. Sí, parece ser que no importa la edad que uno tenga o la condición en la que esté. La lectura de estos tres salmos traen un aliento y una fuerza a nuestras almas, de manera que a veces no comprendemos, bueno, entendemos que la escritura es viva, ¿no? Y emanan de ella fuentes de agua. Pero este salmo pertenece a ese tipo de salmos donde la confianza en el Señor está muy elevada. Siempre, y cuando ahorita que mi hermano tuvo oportunidad de leerlo, siempre que lo vamos a indagar, que lo vamos a ver, nos damos cuenta que comienza con el Señor, ¿m? En esa actitud de pastor, y termina con el Señor también en esa actitud de anfitrión, de alguien que te recibe en la casa, ¿cierto? Es impresionante, ¿no? Verlo de esa forma. Aunque nos dice ahí el título que el salmo es de David, uno puede entender que no podría ser de otra forma. Las vivencias que David presenta en su biografía, en su vida, todo lo que es primera, segunda de Samuel y un poco entrando en el libro de Reyes, nos damos cuenta cómo David evidencia realmente esto de ser pastor y de ser anfitrión. Y entiende ese trato del Señor con él cuando él pastoreaba las ovejas de su padre. Y él habla allí, el Señor es mi pastor, nada me falta, los pastos, las corrientes de agua, los peligros que tuvo cerca de la muerte, pero cómo el Señor lo libró. Y cuando entra a ser rey, ve cómo el Señor adereza una mesa para él, lo ha ungido con aceite, su copa está llena, no hay escasez allí. Entonces esas dos facetas de la vida de David, tanto siendo pastor como siendo rey, se evidencian claramente ahí en el Salmo. ¿Te parece si voy a leer unos apartes para abrir directamente a ese primer versículo que trastoca nuestro interior? El Señor es mi pastor, esa paternidad tan hermosa que allí es reconocida por el salmista. Ujú. Para ver los pastos y aguas tranquilas que se ilustran en este Salmo 23 es necesario tomar un aliento y observar primeramente ese destello de ese Salmo 22 llamado el Salmo de la Cruz, en donde el pastor de ese Salmo 23 allí está en una situación agónica, muriendo en esa cruz, muriendo por esas ovejas que en el Salmo 23 a él les eran dadas. En este momento no hay tranquilidad, en el Salmo 23, perdón, en el Salmo 22 no hay la tranquilidad que se nos expone en el Salmo 23. Hay un momento allí de confusión, de agonía, de sufrimiento, de dolor. Ese pastor está allí clamando por esa situación de abandono el cual se está sometiendo en ese momento. Él sabe que antes de liberar a esas futuras ovejas, él primero en su condición debe ser liberado de su condición y morir por aquellas que serán entregadas. Estas ovejas redimidas anunciarán que el Señor ha muerto por ellas para su liberación y promete dar liberación a un pueblo naciente. Algo que veremos en el transcurso de esta lectura y cómo vamos a tratar de tener el cuidado de conducirnos por estos tres salmos, esta trilogía, para ver realmente la majestad de ese Señor es mi pastor. Así es, mi hermano. Y encontramos entonces en el Salmo esa dualidad, ¿no? Por un lado, y
para que ustedes también lo observen en sus casas. Por un lado vemos el pastor de las ovejas. Y como lo decía ahorita, por el otro lado también debemos ver el anfitrión. Todo esto cubre, digamos, la gran parte de la vida del ser humano, ¿sí? Estando dentro de la casa y estando fuera de su casa. Y encontramos entonces estas imágenes de esa paz pastoral, pero también ese peregrinaje a través del peligro. Vemos la posibilidad del mal, la expectativa del miedo, los periodos que nos alimentan con vigor en nuestra alma y los tiempos que nos amenazan con tinieblas. ¿Mm? La experiencia de ser un seguidor y tener una vida estable de seguridad, pero también a la larga estar como a la expectativa de, bueno, estoy en la seguridad del pastor, pero el peligro en cualquier momento puede aparecer. Y esta dualidad está bien marcada dentro del Salmo y nos damos cuenta que en los versículos 1 al 4 David nos está hablando de esa vida pastoril y de cómo el Señor ejecutó ese pastorado sobre él. Y en los versículos 5 y 6 el Señor bueno, con respeto delante del Señor lo digo, ¿no? El Señor se ocupa más bien de David, a decir lo atiende, pero no. Se ocupa de David, se ocupa de su necesidad dentro de su casa, de su alimento, de su bebida y del confort que David puede sentir ahí. Y uno parece vivirlo. Cuando lee los últimos versículos, ve un hombre anciano, reposado, tranquilo, en una casa. Es impresionante, mi El hermano. descanso que solo puede tener esa persona que ha sido redimida por el Señor Ujú. está ahí. ¿Sí? Excelente, sí señor, así es. Entonces ya para entrar de lleno a lo que va a ser nuestro bosquejo, tenemos esta simple división, ¿sí? El Señor como pastor y el Señor como anfitrión. Y dentro de, de esta primera parte de ver al Señor como pastor, vamos a ver algunos detalles dentro de estos primeros 4 versículos, pero todo está enmarcado con el primer versículo, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Este encabezado parece ser que por decirlo así, baña el resto de verdades que vamos a encontrar dentro de los 4 primeros versículos. Porque es la primera evidencia que David muestra cuando expone la verdad de quién es Dios. Él va a decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y él va a mostrarnos cómo el resto de lo que él va a escribir acerca del Señor va encabezado por esta verdad. Sin esta verdad, el resto de verdades que podíamos encontrar en el Salmo no van a tener sentido. Porque si algo le llega a faltar a David, entonces Dios no es Dios. Y si él tuviera todo, pero no tuviera al Señor como pastor, pues de nada le serviría. Y es lo que vamos a encontrar allí. Y quería decir algo sobre el primer No, versículo, no, no, hermano. estamos bien. Simplemente que ahí esa actitud que tú dices es esa actitud de reconocer, Ujú. de adquirir esa paternidad, que eso es como algo propio de atesorarlo, es mí. O Sí, sea, señor. y ahí hay algo muy importante que solo es producto cuando alguien ya ha sido tocado por el Señor. Cuando esa paternidad allí es desatada después de ser redimido. Ahí nos podemos voltear confiadamente y exclamar, Señor, eres nuestro pastor. Así ¿Mm? es, me gusta esa parte que su merced tiene en el bosquejo, ese reconocimiento, esa paternidad, de cómo él dice mí, no es el Señor, es él pastor. Algo que decía el hermano Héctor el domingo pasado en la reunión de membresía que me gustó muchísimo. Hay 2 o 3 apartes de los que quiero tocar aquí en esta noche sobre esa reunión. Pero algo que decía el hermano Héctor es que mi iglesia, ¿sí? Y como la otra persona le decía, es que usted es pastor o algo así. No, tengo un sentido de pertenencia en la iglesia. Que aunque David entiende, bueno, por toda su historia y todo lo que significó unir las tribus y todo este tema de división dentro del pueblo de Israel. David entiende que si él puede ser rey y si él puede llevar adelante este pueblo, es porque hay alguien sobre él. ¿M? Me gustó muchísimo cuando leí su bosquejo, mi hermano, que decía esa parte de reconocimiento y es verdad. David no simplemente está diciendo el Señor es el pastor de este pueblo. Primero es mi pastor. Y es ¿Tú crees que ahí impresionante. es bueno aterrizar esa exhortación para nuestro corazón? Nos hace falta Claro, reconocer. bastante.
Mire, una de las cosas que pasaba el domingo pasado en esta reunión de nuestra iglesia local era que varias personas sentían como el abandono, por así decirlo, Mm, de nuestros mm, pastores, el pastor Edgar, el pastor Humberto. Pero cuando uno entiende que el Señor es mi pastor, ¿sí? Y entiende que esos hombres están allí puestos simplemente para guiar, pero ellos también tienen su vida propia, su familia, tienen sus hijos, tienen sus ocupaciones personales. Yo dejo de reclamarle tanto a ellos y me ocupo más bien en cómo el Señor me viene pastoreando por ellos. No es, y me gustaba muchísimo, había un profesor del instituto que decía, ¿el Señor es su pastor o el pastor es su Señor? No hay de otra, ¿sí? Es la única. O el pastor es su Señor o el Señor es su pastor. Y mire dónde está parado. Y uno tiene que entender esa parte vivencial como humanos, como seres humanos, de que necesitamos, sí, bueno, fuimos creados para vivir en comunidad y estas cosas, y necesitamos los unos de los otros, y también hay esa parte humana que nos debe unir, pero es necesario que entendamos que el Señor es el Señor el que debe ser nuestro pastor, ¿sí? Que estos hombres están allí, los amamos, seguimos su guianza, seguimos sus consejos, los ayudamos, los apoyamos, pero por encima de ellos siempre imperará la figura del Señor como pastor, como amigo, como consejero. Hablaba con alguien el mismo domingo y me decía, bueno, si el Señor no es suficiente para acompañarme en mi soledad, si el Señor no es suficiente cuando estoy en tentación, si el Señor no es suficiente cuando me encuentro débil, cuando me encuentro cansado, ¿quién lo va a hacer? Yo puedo tomar el teléfono y llamar al pastor y decirle, mi hermano, mire, me siento mal, me siento triste, me siento acongojado, estoy siendo tentado en esto, estoy recibiendo este ataque y tal. Pero si él en su momento no pudiera contestarme por cualquier cosa que tiene que hacer, que es muy normal porque él no es mi empleado, ¿qué voy a hacer? ¿En dónde voy a encontrar ese refugio si no es ahí? Sabiendo que el Señor está conmigo, que Él es mi pastor, que Él es el que me puede ayudar, me puede liberar, me puede sacar de la situación difícil. Y entonces ese sentido de pertenencia que su merced habla, ese reconocimiento, esa paternidad, es bien, bien importante. Y encontramos entonces varios elementos en esta primera parte de nuestro bosquejo. El primero, obviamente, es el descanso, ¿no? En lugares de verdes pastos me hace descansar, dice ahí la primera parte del versículo 2. Y me gustó mucho, su merced tiene algo ahí sobre los pastos delicados y tiernos. Me gustaría mucho que nos lo compartiera, mi hermano. Bueno, en lugares de verdes pastos me hace descansar. Estamos en el verso 2. Ujú, El lugar de verdes pastos tipifica un lugar de seguridad, de abastecimiento, ese sí, lugar de señor. tranquilidad en donde el pastor ha sembrado. Él ha escogido un lugar específico y hacia allá los ha dirigido porque sabe que en ese lugar hay unas ciertas, hay una abundancia, hay unas condiciones favorables para estas ovejas y una de ellas es que ahí hay descanso. En verdes pastos me hace descansar. También podría habernos hecho descansar en otro lugar, en un lugar arenoso, y estamos con el Señor, vamos a descansar ahí. Ujú, Hablamos el domingo de algo muy importante que se toca el pastor sobre la gracia, sobre estar siempre agradecidos, gozosos en medio de todo. ujú. Pero acá el Señor es muy enfático en decir, en lugar de verdes, en un lugar de verdes pastos me hace descansar. Quiere decir que es un lugar de refugio, y nos pone allí de su propia mano. Estas vidas aún después de estar allí en este lugar pueden deleitarse en eso que el Señor ha determinado para ellas. Y creo yo que para todos nosotros debe hallar una motivación y una luz saber que el Señor nos ha puesto en un lugar seguro, Es que es cierto. mío, y a pesar de que lo hago mío me pone en un terreno seguro. Sí, señor, algo que estaba mirando en ese estudio es que las ovejas no se acuestan hasta que no se llenan, hasta que no están satisfechas, ¿sí? Y incluso alguien podría confundir el hecho de que la satisfacción que el Señor nos va a dar es ese tipo de llenura física. Pero me gusta mucho y es que esa parte que el salmista dice,
Sí, hay un lugar de pastos verdes, pero es el Señor quien me hace descansar. ¿M? No, el descanso no lo obtengo recostado en una cama o después de una extenuante jornada de trabajo, llegar a dormir, o por más que su almohada sea de plumas, de ganso, o cualquier tipo de cuestión de estas. El descanso no se encuentra ahí. Hay personas que a veces están tan cansadas en sus mentes que no pueden dormir, inclusive. El descanso real solo se halla en la medida en que Dios es quien introduce a la persona en ese descanso. ¿M? Me gusta mucho como el apóstol Pablo tomando del Antiguo Testamento dice, miren, el Señor es quien introdujo al pueblo de Israel en esa tierra que fluía leche y miel. Pero muchos por su corazón endurecido se quedaron fuera de ese descanso. Pero no se quedaron fuera, fue que el Señor los dejó afuera. Así que nuestro verdadero descanso, nuestro verdadero reposo, nuestro pasto verde, se halla en la obra que Cristo, por medio de su Espíritu Santo, hace en el creyente. No se trata simplemente de descansar, es el Señor quien hace descansar a David, es el Señor quien introduce al salmista, ¿sí? No es meramente el hecho de llenarse el vientre y decir, bueno, gracias a Dios estoy satisfecho, no. Su merced lo acabo de decir, lo que se hablaba el domingo, lo que nos predicaba nuestro pastor, El el, gozo. el gozo de las circunstancias, ¿no? El contentamiento, esa joya rara o perdida de la que habla Jeremy Burroughs. Es increíble, hermano, cómo hay personas, incluso dentro del pueblo de Dios, que no pueden encontrar ese contentamiento. Siempre les falta algo, siempre. Y como si el Señor no fuera suficiente para nosotros, siempre necesitamos algo más. Si estamos gordos queremos ser flacos, si estamos flacos queremos ser gordos, si estamos solteros queremos casarnos, si estamos casados estamos aburridos. Y pensamos que si yo tuviera otra condición sería más feliz. Y el salmista aparece con esta frase, ¿no? El Señor es mi pastor, a mí nada me falta. Y hay un pasto verde, pero puede que yo esté lleno o esté vacío, es Él quien me hace descansar ahí. Mira estos apartes. Después de ver el poder del Señor, no queda más remedio que rendirse en alabanza y en alabanzas hacia su Redentor y descansar exclamando, Ujú. nada me faltará. Una Impresionante. vez nuestra vista reconoce al Señor, ya todo está saciado. Recuerdo alguno de nuestros predicadores nos dijo en un momento, tu gran problema ya fue saciado en la cruz. Ya no hay más allá realmente nuestra preocupación, pero como estamos en esta tierra en donde nuestras pasiones, nuestro diario vivir, nuestro cansancio, hace de pronto que el redil se siga moviéndose a un lado y alguna se rezague y empiece a pensar que quiere descansar en otras cosas, o Ujú. el pastor no me llama. Es yo soy el que mi condición me hizo distraerme en algún momento y ¿qué pasó? Y listo, me perdí, pero aquí hay un socorro, el cual el Señor siempre nos dispone. Y en lugar de verdes pasos, el Señor nos hace descansar. Este hermoso lugar, el cual hablamos, es donde descansan estas nuevas vidas. Es cuando el Rey de los Pastores está allí con su vara y su callado, guiando este pueblo. Junto a aguas de reposo las va a conducir. Verso continuo que dice allí, el cual es después de tener ese terreno fértil. Hay una condición ahí que abastece las necesidades de estas, como tú acabas de decir, que hasta que no quedan de ellas no se van a dormir. Después de estar allí en esa condición en ese lugar que es de refugio, que es de alimento, el Señor aparece con otro destello de comodidad. Junto a aguas de reposo me conduce. Una vez que nos hace descansar y sigue dándonos su confianza, su cuidado. Mire, ahí están, ahí descansen en donde los he puesto. Aún más bondadoso y se ve allí cosa que es... La gloria del Señor es enorme y aquí se ve como el Señor nos dice junto a aguas de reposo, aguas de reposo, aguas de que nos va a dar quietud en medio de pronto la dificultad, aguas que nos van a dar la solución en medio de pronto de la necesidad y nos va a conducir sobre ese mover. Impresionante, hermano, porque creo que no hay cosa que lo venza a uno más como ser humano que la gracia, ¿no?
Yo recuerdo cuando era joven y loco, llegaba a la casa tarde de pronto, sí, por estar en el mal obrar, pero algo que me rompía era que no encontraba un regaño o malas palabras, sí, sino, ahí está su comida, coma. Yo decía, bueno, vengo de portarme mal, vengo de hacer mal las cosas y recibo alimento, recibo comida, o sea, es extraño. Y eso seguro lo rompe a uno más que si lo cogieran y lo castigaran o le pegaran o lo regañaran por algo. Y es lo que su merced está diciendo, la oveja está no solamente alimentada, no solamente descansada, sino que está orientada y reposada y tranquila, ¿sí? Sigue diciendo ahí el texto que Él restaura mi alma y creo que su merced tenía unas cuestiones sobre la restauración bien importantes ahí. Creo yo que sí es necesario que ahí el verso, la lectura del Salmo, ahí llega un momento que toca fuertemente, toca fuerte. Una vez nuestros ojos reconocen al Señor, estamos en ese momento tan hermoso de abastecimiento. Hay un proceso aquí de santificación porque es muy claro el texto que dice, Él restaurará mi alma. Ujú. ¿Cuántas veces el ser humano ha querido resarcir sus problemas, sus dificultades, la discusión que tuvo en casa, el maltrato que tuvo en una infancia, su problema en el trabajo? El hombre ah, trabaja constantemente por poder resarcir por sus propias manos. Y acá Él restaurará otra vez ese Él, el Ujú. pastor Sí, señor. restaurando mi alma. No es, de pronto sí sé que descansamos mucho de pronto en la condición de enfermedad, en la condición de soledad y que afanadamente busquemos la solución con lo que tenemos a nuestro alrededor, pero la solución está es que Él restaurará, Él es el que está allí dando vida, vivificando a estas que acaba Él de colocar en su redil, algunas rotas, desamparadas, violadas, maltratadas, mutiladas, lastimadas hasta de pronto una condición agónica, pero llegan a un lugar en donde están abastecidas de una cantidad de bendiciones y estas confían diciendo, Él restaurará mi alma. Acá quisiera tenerme en dos pequeñas aplicaciones. La primera de ellas para esta persona que aún no ha concebido en su corazón, el Señor es mi pastor, para el no creyente, Sí, que señor. todavía o de pronto descuidadamente estás pasando por allí sin darte cuenta que el pastor es el redentor y el rey de reyes, porque seguramente se puede pasar, sí, y aquí vamos a estar un poco detenidos con esto. Para el no creyente, te puedes pasar tu vida autojustificándote, golpeando tu cabeza contra la pared, intentando buscar la solución a los males de tu alma, pero el único camino es seguir el signo de la cruz, el camino que el Redentor nos ha dejado como medio de salvación. Y para ti, que eres creyente, para nuestra alma, avancemos confiadamente que el príncipe de los pastores nos guiará por aguas de salvación y Él es quien restaurará nuestra alma. Así es, mi hermano. Creo que no hay mucho más que decir ahí, está muy completo. Hemos visto entonces hasta aquí en esta primera parte que hay descanso, que hay una orientación, que hay una renovación, pero también hay una instrucción, ¿no? Dice la segunda parte del versículo 3: me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Hay algo que siempre me da, y creo que ya lo he dicho miles de veces en estos estudios de los salmos, hay algo que siempre me fascina de David, hermano, y es que, bueno, uno puede decir que el tipo es un asesino, es un adúltero, se puede decir lo que quiera, es un mal padre, sí, el hombre es un mal padre, pero el hombre es alguien que en medio de su dificultad, su dolor, incluso de su mismo pecado, él reconoce quién es Dios, ¿sí? Y él, perdón, hermano.
y él reconoce la justicia de Dios siempre allí, en todo lo que él hace. Él reconoce quién es Dios, él sabe quién es su Señor, él entiende cuál es el movimiento que Dios está haciendo en medio de lo que él vive. Él dice, yo no voy a tocar el ungido del Señor porque eso es injusto. Incluso cuando viene Natán a decirle, hey, mire, había un hombre rico y tal, una corderita y eso y lo otro, dice, eso es injusto que tal hombre muera, porque él vive conforme a la justicia, él vive en esa, por así decirlo, sin que suene muy pentecostal el asunto, él vive en esa atmósfera, ¿no? De la justicia, de la justicia, de tener la ley de Dios siempre clara en su alma, en su corazón, en su mente. Y él dice, confortará mi alma. Sí, lo que su merced hablaba. Él habla de una renovación allí. Pero también habla del hecho de ser guiado por un sendero de justicia. Y cuando habla de que el Señor lo hace por amor de su nombre, Él está diciendo, Él me guía por un sendero de justicia, pero ese sendero de justicia ni siquiera es mío. Aquí dice David, yo no estoy poniendo mi justicia, yo no estoy interponiendo mi justicia, es la justicia de Dios, Él lo hace porque Él ama su nombre. Y por encima del amor que me tiene, dice David, Él se ama a sí mismo. El Señor se ama a sí mismo, Él ama su justicia, Él ama lo que hace por nosotros y por eso es que puede ser el hombre encaminado en esa instrucción, en esa guianza por ese sendero de justicia, mi hermano. En ese momento esa justicia sobrepasa todos los límites humanos y nos descubre su grandeza, Sí, señor. nos descubre sus misericordias, las cuales nunca escasean porque me guía por senderos de justicia, la cual es como si el Señor desfundara esa espada y dijera por allí es el lugar justo, es el cual debemos ir y allá van todas estas redimidas, ahí van Ujú. detrás de Él, por amor a su nombre, porque sencillamente el Señor es santo. Sí, señor. Y es, digamos, algo, una particularidad de los pastores en Oriente y de los pastores hebreos en este caso, es que siempre van delante del rebaño, ¿no? No van detrás. O sea, el pastor no empuja, el pastor guía. Y eso es fundamental en el estudio de nuestro salmo y en la comprensión también del trabajo de los pastores dentro de la iglesia. Porque el pastor no está, como lo decimos, para que empuje a la oveja. Hágale, hágale. Como arriándola, dicen en el campo. No, simplemente para guiarla. El pastor va adelante y la oveja va atrás. El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No dijo, yo voy empujando a las ovejas ahí dándoles con el callado o la vara, no. Entonces es fundamental que en el trabajo del pastor, el pastor tenga en cuenta que él no está para empujar, sino para orientar. Me fascinó, hermano, la aclaración que dio ayer, el domingo pasado, perdón, el pastor Humberto, cuando hizo su intervención, después de que varias personas habían hablado ahí en la reunión de membresía, y con una sabiduría que solamente puede dar el Señor, se para el hombre y dice, si usted ha escuchado alguna predicación del pastor Edgar o mía, desde aquí, desde el púlpito, usted ha sido pastoreado. O sea, sencillo, hermano. Sé que tal vez el pastor Humberto va a ver esto, pero tomo esa atribución aquí en Saludos, este pastor. paréntesis. En este paréntesis me tomo esta atribución y es como si el pastor hubiera dicho, ¿qué quiere? ¿Que yo mantenga en su casa todas las semanas? ¿O que mantengamos hablando a toda hora? Por favor, usted es una persona adulta, ¿sí? A usted se le está enseñando la escritura, usted está aprendiendo de la Biblia. Eso es ser pastoreado. ¿Mm? Me gustaba mucho, había un pastor amigo que siempre decía, el pastor que enseña muy bien la escritura no necesita oficina de consejería, porque la persona que atiende al consejo de la escritura sabe qué es lo que tiene que hacer en X o Y situación. Bueno, hay cosas que a uno se le salen de las manos, ¿sí? Y entiendo, hay situaciones muy difíciles, la pérdida de un familiar
o la rebeldía de los hijos ya de continuo, o cosas más difíciles. Pero hay cosas muy sencillas, bueno, sencillas entre comillas, que con el simple hecho del estudio de la escritura podemos ir solucionando. ¿M? Uno no ve a los apóstoles en el primer siglo en todas las casas de todos los hermanos. Incluso ellos dijeron cuando se descuidaron las vidas, creo que era su merced que hacía ayer el comentario sobre el descuido de las vidas y de cómo los diáconos fueron eh, en esa intervención. El hermano segundo. Ah, era el hermano segundo, sí señor. Él hacía esta intervención el domingo de cómo los diáconos fueron preparados. Porque los apóstoles dijeron, nosotros nos vamos a ocupar es del estudio y la predicación de la palabra. Y desde allá, desde eso, a lo que Dios los había llamado, era que iban a pastorear. Entonces, en lo que hacía referencia a lo que decía el pastor Humberto, si usted está recibiendo el consejo de la escritura martes, jueves, miércoles, lunes con las damas, el trabajo que hace la hermana Milena es excelente con las mujeres. Yo me he colado en varias de sus predicaciones, hermano, y de la hermana Olga, y son enseñanzas buenas. O sea, no es que sentémonos a hablar aquí de que si usted siente como mujer. No, 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 un momento. Vamos a la escritura y desde allí. O sea, todos están recibiendo buena enseñanza, los domingos ni se diga. Si se está recibiendo buena enseñanza, eso es ser pastoreado. Porque usted está recibiendo una guianza, usted no necesita que lo empujen, que lo llamen, oiga, va a venir a la iglesia, va a guardar el día del Señor, por favor, sí, guárdelo, no sea así, no. Usted está recibiendo la guianza y algo que su merced, ahí se intervenía su merced el domingo pasado, ¿cierto? Sobre el Ujú, día del Señor, ujú. que me encantó también mucho. Porque el cristiano ha descuidado eso y cree que el pastor es la figura de el psicólogo que está 24/7 para usted, pero no es lo que la escritura enseña. La escritura enseña que el pastor es alguien que guía, alguien que orienta, alguien que lo hace a usted descansar. Y qué más figura que la que el Señor mismo representa. Porque haciendo un énfasis en la vida del Señor, en un momento él tuvo que decirle a sus discípulos, si a ustedes esto les parece muy duro para escuchar, pues váyanse, se está viendo todo el mundo, si quieren váyanse. Mira que si estas ovejas que somos alimentadas el día domingo, si pasan la semana y no vuelven porque no tienen hambre, ¿de qué se están llenando? Yo no lo voy a responder ahí, no lo sé, pero hay algo que hay que examinar. Oiga, Hay qué buen algo, punto, hermano. hay algo que examinar. Sí, señor. Porque el anhelo de que llegue el domingo es porque gloriosamente toda la congregación alabará al Señor y seremos llenos de su gracia, reafirmaremos en nuestro corazón el deseo que Él está, el mismo Señor se manifestará a través de la prédica, nos guiará. Ujú. Y si los hermanos están siendo ausentes, es porque en ese transcurso de los 8 días algún otro alimento de pronto es de peso y el día domingo sencillamente no lo hace. Y es de examinar realmente que si nosotros decimos el Señor es mi pastor, eso es un sentido de responsabilidad, de responsabilidad. Y vamos a entrar en algo muy hermoso, que es ese pastor ahora colocando como un manto de protección sobre a esos que es el estado llamando. Y Así todo es es. muy analógico con esa óptica que estamos viendo vivencialmente en la iglesia, en donde algunos se expresan de la manera que quieren ser pastoreados, pero ya se está. Es reconocer lo que están, los medios de gracia que están. La oración es un medio de pastoreo. Las disciplinas espirituales es como si nos dotaran a esas ovejas con una cantidad de arsenal para que vuelvan 8 días y se recarguen. Es que no hay de otra. Esa es como esas disciplinas que vamos a ejercitar. Y aquí en esta sección entraremos en un manto protector. En la vida del creyente, en el camino de la salvación, seremos guiados por terrenos de aguas verdes, a veces no tan verdes. En algunos momentos pasaremos por terrenos empedrados, áridos, con grandes dificultades. Seguramente en esos 8 días, de domingo a domingo, tendremos alguna pérdida, una calamidad, algo difícil, alguna sombra que se ha puesto en nuestro camino, o quizás el pastor hay algo nuboso y no nos permite ver el camino correcto porque simplemente la situación así lo ha Ujú. colocado. Sí.
Para un alma regenerada que ha visto a su Salvador y ha experimentado su poder, no será de temor pasar por ninguna de estas dificultades. Así es. Ninguna tempestad de calamidad diaria será un momento de que ella sienta que está olvidada, sino al contrario. Aunque pase por el valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno. En esa parte de no temeré, el salmista nos habla ahí del coraje, ¿no? Del coraje que ha recibido. Y David, que es un hombre que tuvo tantos enemigos, ¿no? Creo que si viviera en nuestra época estaría en esa lista negra de cualquier grupo militar o paramilitar. El tipo, pues, todos los enemigos que uno quisiera tener. Mejor, que no quisiera tener. Pero él no hace alusión a esos enemigos humanos, sino que habla de la muerte, ¿no? El último gran enemigo, como lo llama Pablo por allá en la primera carta a los Corintios. Porque al final todos los hombres son vencidos por la muerte. Todos. Prevalecemos ante la muerte. Todos los hombres se pueden levantar grandes estadistas, grandes militares, lo que sea, ídolos. Todos son vencidos por la muerte. Pero David tiene esta esperanza. Y esta esperanza que nos da a nosotros como creyentes. Aunque yo pase por el valle de la sombra de la muerte, yo no voy a temer. El Señor es mi pastor. Yo me he dado cuenta quién es Él, dónde me ha llevado, cómo me ha confortado, cómo me está guiando. Pues cuando aparezca la muerte, ¿de qué voy a temer? Ha comido, se ha alimentado de gracia, ha tomado esas aguas que en cierto momento han calmado, han dado paz, como lo decíamos ahorita. Ese es, Y eh, es, y es a veces paradójico, por no utilizar otra palabra, ver cómo tanto creyente le teme a la muerte aún, mi hermano. Su merced lo decía ahorita claramente. Qué bien que no lo puso en el bosquejo porque me sorprendió. ¿De qué se está alimentando? ¿De qué se está llenando? Porque llega sin hambre el domingo. Porque amanece el domingo y dice yo no necesito congregarme. Estoy lleno. o llego a cualquier momento. Que era otro de los ¿Qué reclamos que qué yo hacía podemos mucho. esperar si esto se tipifica? Yo creo que es lo que está bajo de la mesa, ¿no? Y Sí. la invitación del Señor, ¿cuál es? Y lo veremos ahorita, un Ujú. lugar de privilegio, de estar en una condición donde la copa rebosa, o sea, el Señor nunca nos expresa acá a conformarnos con unas migajas, sino todo lo que se está exponiendo acá y que seguiremos tratándolo ahorita, ¿no? Sí, mi hermano, es verdad. Como hay personas que no les interesa llegar temprano el día domingo. Bueno, yo no voy a entrar a juzgar a nadie, Hay cada quien. situaciones, digamos que hay Sí, situaciones. sí, cada quien tendrá sus razones. Pero es bueno que lancemos una voz de amor y de alerta para nosotros mismos y que el día del domingo no se viva apenas suene la alarma, sino Ujú. desde el día atrás. Preparar, yo sé que los que tienen los niños pequeños es difícil, va a ser difícil, pero acuérdense que todo lo hacemos para el Señor y desde el día sábado dejar las cositas dispuestas para que no andemos en carreras, ¿no? El domingo también hablé con mucha gente el domingo, hermano. Y pensando en este tema, el domingo hablaba con alguien sobre el hecho de las personas que no llegan temprano a la reunión. Y la persona pues trataba de excusarse con alguna cosa, bueno, poner su punto sobre la mesa. Y le pregunté, le dije, dígame qué pasaría si en el Antiguo Testamento el sacerdote le diera por llegar a las 9:30. O el otro sacrificio, el de la tarde, el de las 3. No, llega la gente y no, qué pena, mire, es que como está lloviendo, hoy no hay sacrificio de la tarde. O sea, ¿en qué cabeza cabría eso? Qué pena, señor sacerdote, hoy tenía que servir, pero no puedo llegar porque se me varó el camello. O alguna vaina de esas, ¿sí me entiende? O sea, las personas vivían en función de ese tema teocrático, donde Dios era el centro de su cultura, donde el Señor y la enseñanza doctrinal era el centro de lo que ellos vivían a diario. Sí.
Pero nosotros hemos dejado, para nosotros el domingo o el culto es una actividad extra. Y eso es el problema que se nos ha vuelto esto. Porque el creyente vive sin fuerza, sin ánimo, porque vive insatisfecho, porque quiere buscar todo eso fuera de Cristo. ¿Mm? Imposible. Así es imposible. O Y tú notaste, perdóname, tú hiciste algo, un hincapié en algo importante que ciertos factores que hacen que él no se tenga la envergadura de ese día. ujú, Y entonces yo primero tengo que abastecerme yo. O sea, es que si no desayuno, ¿cómo voy a ir? tal No, cual. es que se me hizo tarde porque tenía que desayunar. Son cosas que pesan bastante, pero pues el Señor es amoroso, misericordioso, da esperanza, pero sí es un llamado para realmente nuestra llenura es Él. Él es la prioridad, Debe es la serlo. prioridad en medio de todo este asunto. Hacemos obviamente la aclaración a los hermanos y las hermanas. No estamos señalando absolutamente a nadie, No, ¿no? pues hay momentos en donde también se nos comentaba en algún tiempo una analogía de alguno de los que está predicando y decía, si yo no como a tal hora, mi ira se desata, es que tengo que comer y no sé qué. Y yo sé, el espíritu viene a dar orden, orden en el sentido de organización, Sí, de esperar, de tener esa tranquilidad. También palabras hermosas que han llegado a mi corazón, dada por nuestros pastores es que desde el púlpito esas enseñanzas han dejado que haya un camino en el cual todos los días tengamos de dónde echar mano y abastecernos, tal cual. recordar esa palabra que dijo el pastor ayer, la última de los 4 puntos que él dijo, que qué pasaba si el gozo está en peligro. Recordemos que el Señor es nuestro pastor, que tiene las aguas tranquilas, que hay unos verdes pastos, que si estamos en dificultad no vamos a flaquear, sino vamos a confiar en Él. Y nos organiza todo para seguir avanzando, porque mira, tú estás conmigo. Excelente ese punto, ¿no? De la compañía. Ya el Señor es mi pastor. Y parece que David ya entra como en ese ámbito familiar con el Señor, ¿no? Tú estás conmigo. El Señor no abandonó jamás los suyos y es lo que David está recordando. A los hebreos siempre, desde el principio, se les ordenó, recuerden estas palabras a sus hijos, háblenselas por el camino, viendo, o en las casas, o en el trabajo, siempre recuerden. Y bueno, hago una pequeña cuña aquí. Em, Tengo el tema del día de reposo, ya para el próximo año. Mejor, del Día del Señor, de la disciplina del Día del Señor. Y mirando en el mandamiento, el Señor manda a recordar. Él no dice guarden, él dice acuérdense del día de reposo. Y David está haciendo este ejercicio en su mente y él dice, bueno, el Señor nunca dejó al pueblo en el desierto. Estuvo con Abraham, con Isaac, con Jacob, estuvo con Moisés, estuvo con el pueblo aún en el periodo de los jueces. Yo he estado en dificultades, dice David, y el Señor estuvo ahí conmigo. Pues no, el Señor siempre está conmigo. ¿Sí? Y qué bonito ejercicio sería para nosotros también hacerlo, ¿no? Algo que obviamente alimenta muchísimo nuestra fe es acordarnos de cuando nos tocaba una comida al día, o cuando estábamos por ahí tirados en una cama, o cuando nos dejaron solitos, que no queríamos, o cuando vino la dificultad económica y el Señor estuvo ahí. Y es lo que el salmista está diciendo, él habla de esa compañía, de esa presencia, de eso íntimo. Tú estás conmigo. Esa descripción da lugar a esa adoración, ¿no? A esa compañía especial, inmediata en la vida de David. Él no dice, tú estás conmigo los domingos por la mañana y los jueves por la noche que hay estudio. Y es algo que todos nosotros tenemos la obligación de hacer. ¿Te acuerdas de esa frase célebre de Pablo? Andar en el Espíritu. O sea, no es solo decir, Ujú. oré amén y ya como si nada. No, andar en el Espíritu es vivir en ese, tú dijiste, ese embriague de David, esa entrega, ese destello que él estar ahí. Sí,
voy a hacer una entre comillas. Si está la mesa servida y si alguien no va es porque no quiere comer y no tiene hambre, ¿cierto? Sí. Si el servicio de oración empieza a las 7 de la mañana y no van, pues yo simplemente digo, pues no, necesitan orar. Eso es un peligro latente ahorita en medio de lo que estamos viviendo. Si vamos a la mesa, que esa mesa del día domingo es puesta para que todos tomemos de ella, Sí, señor. yo quiero ir allá y es mi necesidad, es mi compromiso. O sea, esa hambre del Señor es una intención que debemos orar para que nuestra iglesia y muchas iglesias sean llenas realmente de estas personas, porque allí es donde serán saciadas, donde serán llenas, donde serán restauradas, donde el Señor está ahí, en la oración, en medio de todo, busquémosle. Quería hacer ese aporte porque se nos está llevando este momento muy hermoso en ese paralelo de nuestro día al Señor, nuestra congregación y cómo ese pastor está en medio de este asunto. Y por eso es que el salmista también reconoce ahí que la vara y el callado del Señor es quien le infunden aliento. ¿M? Leía por ahí que la vara no solamente sirve para guiar, sino que también le sirve como apoyo Con un sostén. al pastor, Ujú. ¿cierto? Y me gusta mucho cómo su merced hace esa analogía de lo que está servido para todos nosotros. Puede ser que estemos pensando que ser ovejas del Señor es hacerle un favor a Él. Hay personas que creen que porque van a escuchar a alguien le están haciendo un favor a ese alguien. Y pueden confundirse que lo mismo con el Señor. No, pero es que estoy en la iglesia, ¿qué más quieren? O sea, ¿qué más me van a pedir si vengo cada 8 días? Puede ser la actitud de alguno, ¿sí? ¿No pueden mover esta reunión de hora, por favor, porque es que me incomodo? O sea, por favor, ¿qué favor le estamos haciendo al Señor yendo a la iglesia? Si Él es el quien nos invita. Me gusta mucho esa parábola de la cena de las bodas, donde el Señor dijo, los invité y ustedes no quisieron venir. Estaban tan ocupados en sus cosas que no pudieron venir, no pudieron entender que esta vara y este callado les iba a ir a dar aliento a ustedes. ¿Sí? O sea, la vara no le da aliento al pastor, le da ese aliento a las ovejas. Si la iglesia se llena, no le estamos haciendo un favor al hermano Edgar o al hermano Humberto. A nadie. Exacto. Sí, sí, claro. Le estamos demostrando al mundo que creemos en un Dios vivo y estamos dando una reverencia total al Señor, rindiendo nuestros apetitos de afuera por ir a tomar esa llenura y tener ese aliento en esa vara y en ese callado. Te voy a compartir y les voy a leer unos apartes frente a la vara y el callado. Sí, La señor. vara y el callado pueden ser categorizados en general como herramientas de protección y guía respectivamente. La vara protegía a los depredadores. El callado era una herramienta de guía con un gancho en el extremo para ponerla alrededor del pecho y entrarla, protegerla, guiarla. Estas son herramientas de gracia que el pastor debe disponer para cuidado y defensa de su nuevo redil. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Qué excelente, mi hermano. Y como dijimos al principio, nuestro bosquejo iba a hablar de dos partes, ¿no? Los versículos 1 al 4 nos van a hablar del, o nos hablaron mejor, del Señor como pastor. Pero la última parte del Salmo nos habla del Señor como anfitrión. Y ya muestra esa vida dentro de la casa. Y lo primero que dice es, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Que era algo de lo que su merced nos decía ahorita que me gustó muchísimo ese pensamiento. El día del Señor es una mesa preparada. Y estamos invitados, que es lo mejor, ¿sí? No nos dejaron por fuera. No nos dijeron, no, 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 esta mesa es solo para los elegidos. Hay un lugar especial para cada uno con todo ahí rebosando, rebosando. Tal cual. Mira que en esto que estamos entrando ahí, el ver el cuidado y defensa del pastor hace que recordemos, soy muy insistente de pronto porque
en nuestra predicación del domingo, esos 4 puntos que el pastor nos invita a la meditación, tocaron mucho mi alma, o sea, me lo disfruté y aún, mira, meditando, haciéndole proceso, él decía, si el gozo se ve expuesto, recuerde, y mira, el callado y la vara están haciendo que recordemos que en esos momentos difíciles podamos recobrar el ánimo, que el Señor con esos elementos nos va a guiar y nos va a proteger. Y enfrente de esa medida, todos podemos ir confiadamente al trono de la gracia con arrepentimiento y fe y realmente ver esa importancia de estar en la mesa. Algo bien significativo para los hebreos y su mesa era que la mesa era como parte de la intimidad, ¿no? O sea, usted no invitaba a alguien a comer a su casa si esa persona no era su amigo. Incluso uno de las exhortaciones que da el apóstol Pablo es que si alguien llamándose hermano estuviera en ciertas conductas, dice el apóstol, si alguien llamándose hermano fuera adúltero, fornicario, borracho, avaro incluso, con esa persona ni siquiera coman. ¿Mm? Ni siquiera coman. Entonces, de lo que nos está hablando aquí el texto es de esa intimidad. Cuando el Señor le prepara mesa a David, cuando el Señor nos prepara mesa a nosotros como sus ovejas, nos está invitando es a la intimidad. No nos está invitando simplemente a comer y a llenar nuestros vientres y a satisfacernos de de esas cosas, sino a que tengamos un momento de intimidad. ¿Mm? Uno de los apartes, digamos, más representativos del ministerio del Señor es cuando él hace hincapié en el Salmo y dice, el que moja su bocado en mi plato, levantó contra mí el calcañar, o sea, cuando habla de Judas, haciendo esa analogía ahí con lo que Judas está haciendo. Y cuando alguien le pregunta, Señor, ¿quién te va a traicionar? Y él toma ese salmo y dice, el que moja su pan en mi plato. O sea, es tan compenetrado el hecho de que el Señor nos llame a la mesa y que tenemos que atender a eso, que es algo sublime poder compartir intimidad con Dios. Y nosotros no podemos pasarlo de largo y decir, bueno, sí, el Señor prepara mesa y ahí está servido. No, 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 un momento. Se le está invitando el mejor de los banquetes. Se nos está invitando a compartir esa parte, esa esencia que Dios tiene tan íntima con nosotros. Mira que en este mismo lineamiento, el ser parte del rebaño del Señor nos dota de bendiciones que en otro lugar no pueden ser halladas. No podemos encontrar esos verdes pastos, esas aguas tranquilas en terrenos lejos del pastoreo del Señor es mi pastor, de ese mi pastor. Es cierto. No la hay. La paz del mundo no se compara con la paz que el Señor nos da. El mismo Señor nos ayuda a amistarnos con nuestro entorno. Mira el versículo que vamos a leer a continuación. Y más con nuestros enemigos. Él nos tiene preparada una morada en el reino junto a su presencia. Le veremos. Levantaremos nuestros corazones en alabanza por su poderío y amor. Porque tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Eso es un trato solo de estas ovejas siendo redimidas, que de pronto en el lugar de conflicto, la persona que va a ser de pronto difícil, el Señor nos pone la mesa, coman tranquilos, siéntense tranquilos, no se preocupen por nada que yo estoy con ustedes, ¿no? Increíble. Y termina ahí ese versículo también hablando del aceite, ¿no? Me has ungido o has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. El aceite que utilizaban los pastores tenía un efecto medicinal en las ovejas, ¿no? Porque las ovejas tienden mucho pues a rasguñarse, en su hocico muchas veces eh, cuando intentan comer sus, sus caras o sus rostros o sus hocicos se rasguñan con piedras, el caminar también les es bien difícil y los pastores utilizan el aceite como un ungüento para sus heridas. Pero no solamente eso, David también está utilizando la figura del aceite diciendo que él ha sido ungido. Y aunque David no era un sacerdote, o sea, no venía del linaje sacerdotal,
le gustaba de vez en cuando como fungir en esas funciones, ¿no? Intrometerse ahí y como ser parte también activa de, por ejemplo, el hecho cuando llevan el arca a Jerusalén, él va adelante ofreciendo sacrificio, dándole al Señor el honor y el reconocimiento como si fuese un sacerdote. Y también entiende que ha sido ungido como rey. Y yo, sin ánimo de entrar ahí en alegorías raras ni nada de eso, quise como hacer esos tres puntos dentro de lo que Cristo ha hecho con nosotros. Primero, Él nos toma del mundo y limpia nuestras heridas, limpia nuestros pecados, nos sana con el aceite. ¿M? Pero también nos ha llamado a ser sacerdotes, a funcionar como sacerdotes dentro de su reino. Y también nos ha ungido con ese aceite para que ministremos en su presencia. Y viéndolo a futuro, seremos coronados juntamente con Cristo en la glorificación y reinaremos con Él para siempre. Entonces están esos tres aspectos de cómo a las ovejas se les cura, fuimos curados. Cómo los sacerdotes son ungidos con aceite, de esa manera hemos sido llamados. Y cómo seremos glorificados y reinaremos con Cristo en el aspecto de la unción también que se le daba a los reyes. En esa parte estamos entrando en algo que es esa bendición que éstas tienen de estar en el redil. Sí, Señor. Y en medida de esa bendición, pues la mayor bendición es ser pastoreadas por aquel que todo lo puede hacer, que las puede curar, que las va a sacar de esas tormentas, que las está en este momento colocando en una mesa en donde la mayor riqueza para el creyente no van a ser estas cosas de pronto materiales de solo abastecer de comida o alimento, Ujú. sino esa paz que el mundo no da, esa tribulación que es quitada por la gracia del Señor en el momento que Él así también lo determina. Las riquezas que rebosan al creyente son propiciadas por la misma mano del Señor, quien es nuestro Salvador, quien da gracia, quien las ha escogido de manera particular, dándoles un puesto especial en la mesa, un puesto especial con todo lo que el Señor sabe que necesitamos. Oración, la alabanza, aquí tienes la palabra, la meditación, todos los medios de gracia que el Señor dispone están ahí y en un puesto que es exclusivo, ¿sí? Entonces, ¿por qué llegar a esto cuando la comida ya se enfrió? ¿Por qué llegar a esto porque me obligaron? Porque primero tuve cosas personales y puedo llegar, no, pues hoy solo quiero tomar de esto, sabiendo que todo lo que el Señor dispone es para la edificación y regeneración de nuestra alma. Qué bueno eso, mi hermano. Y creo que ese último versículo es como como el remache perfecto ahí, ¿no? De todo lo que venimos hablando. Porque pudiera ser que alguien pudiera distraerse y decir, bueno, sí, todo esto que se me está ofreciendo es lo material, el éxito corporativo, mi Los familia, títulos, los ¿cierto? títulos. Pero David lo cierra también, y para que uno no se distraiga en esas tonterías que el mundo ofrece, dice, miren, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. O sea, aquí no está hablando de ni de palacios, ni de comidas, ni de, incluso ni siquiera está hablando de salud, él está hablando de la misericordia y el bien del Señor, y de morar en la casa del Señor para siempre. ¿Mm? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Esa es una actitud de un creyente. Estamos hablando ya de una actitud de alguien que es pastoreado, alguien que reconoce al Señor, que ha visto su gracia sanándole sus heridas y que ahora esos destellos de seguridad lo hacen ser una oveja del Señor, que está en este lugar de bendición, porque Sí. la vida del creyente es una vida de devoción.
autonegación propia y confianza y descanso de quien lo ha rescatado de la muerte. El Señor es fuente poderosa, es el caminar que Él ha colocado lleno de gracia, provisto en ese caminar de las disciplinas espirituales que saben que necesitamos para ese caminar. Él sabe que en nuestro caminar diario vamos a estar cansadas, el ánimo se va a querer escapar, pero Él mismo vara callado, ciertas situaciones siguen dando la provisión necesaria a estas ovejas, a estas almas peregrinantes frente a su diario vivir. Y ciertamente después de eso, ciertamente es decir sí, o sea, es seguro, estoy completamente seguro. Ese ciertamente es el sello. Sí, señor. Caso cerrado. O sea, ciertamente el bien, o sea, van a estar bien. La misericordia que es revestida de gracia nos seguirán todos los días de mi vida. El pastor también nos llevaba la analogía, no decía solo en un día, o cuando usted esté estribulado, o sea, ese día. Ujú. No, todos los días, una vida de devoción, una vida de autonegación, de confiar en el Señor, de saber que esa mesa está ahí dispuesta todos los días y no solo tipifica el día domingo, sino que esos elementos son los medios de gracia que alimentan para toda la vida. Creo yo que en algún momento el Señor ha tocado con esta intención. El ejemplo del día del Señor, esa estructura que Él ha dispuesto para nosotros, es un día diario de una persona que conoce al Señor y que está pastoreada por Él. Una vida de oración, una vida de súplica, de alabanza, de cantarle a sus grandezas, de sentirlo, de meditación de la escritura y de ahí para allá la práctica. Eso es un solo, el día domingo es un ejemplo de todos los días de nuestra caminar y devoción. Y en la casa del Señor, revestidos, En la casa entrando del en la Señor. casa, o sea, no es, o sea, cada vez, mira, que cada vez, tú dijiste que el Señor es mi pastor, es ese cerrojo que se abre y baña a estos destellos que sedimentan la vida de un creyente, que le dan la seguridad a ellas que después de un lugar el Señor les da su gracia, les da su ánimo y ahora el Señor dice, miren, están bajo mi gobierno, están en la casa y ahí moraremos. Vuelve y es reiterativo el Señor, no orarás mientras te engordes y eso no, morarás por largos años. Nuestra mayor promesa se expone acá, estaremos por la eternidad con nuestro Señor. Así es, mi hermano. Y entonces eso apunta obviamente a la obra de Cristo, ¿no? Yo siempre que preparo un bosquejo, creo que es el mejor bosquejo del mundo, obviamente. Eso nunca se me ha quitado, desgraciadamente aún vive en mí. Pero mirando las conclusiones, creo que su conclusión es mejor que la mía. Y me gustaría mucho, mi hermano, que nos compartiera esas conclusiones que su merced tiene ya para cerrar en esta noche. Bueno, primeramente tú sabes que para mi corazón el mayor deleite es saber que esto es expuesto porque el Señor lo tiene a nuestros ojos y podemos reconocerlo. Sí, señor. Esto lo podemos reconocer. Y esta conclusión empieza con el saber que la promesa es Cristo, la promesa es Él, la promesa es que ese pastor en esa trilogía que le podemos como dar y entender como ese título está dispuesta como un medio de gracia, como un medio de restauración, como la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y en Primera de Timoteo 2:5 vemos realmente esa envergadura que tiene el pastor. No hay otro medio donde estas almas abandonadas puedan estar tranquilas. No hay otro medio de gracia en donde sus tribulaciones puedan ser saciadas. No hay otro pasto más verde que ese que pueda darle mayor alimento a ella. Por más que las situaciones de agonía de un alma quiera buscar, no hallaremos ningún alimento más que ese. O sea, no hay mayor medio de gracia que sea ir a tomar esa oración del día domingo como ese pasto verde y llevarla a mi corazón porque me va a dar el ánimo
para vivir todo ese día del Señor y vivir los días de mi vida. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Para el creyente y el no creyente, unas pequeñas frases para que meditemos. Los hago con mucho amor porque estas parte final puede ser la vara y el callado que todos necesitamos, que nos recuerde las grandezas del Señor, que nos anime, pero que también nos deje meditar en algo y la importancia de estar en ese banquete. ¿A quién no le gustaría estar en este palacio de bendiciones? ¿O quién de nosotros quisiera saciarse con otros elementos que no están en la casa del Señor? O sea, estamos viviendo ahorita en una época que se celebra, pues hay muchas festividades, ¿no? Pues nada de eso se va a comparar con estar delante del Señor comiendo de su propia mano. Para el creyente y el no creyente, les pregunto y nos preguntamos, ¿quién es tu pastor? Porque si tú dices que el Señor es mi pastor, como lo dice en el Salmo 23, mira lo que el Señor ha dispuesto para ti. Pero si tú pasas descuidadamente por allí y no sabes quién es tu pastor, estás en unas aguas que van a ser dañinas para ti, van a ser pastos sintéticos que en algún momento no harán el fruto necesario. Por tanto, todo aquel que está sin Cristo, despierte este instante y húyanle de la ira venidera. La ira del Dios Todopoderoso se siente ahora sobre cada pecador no regenerado, que estas verdades sobre cada pecador se sienten. Cada uno huya de Sodoma, escape por tu vida, no mires tras ti, escapa del monte, no sea que perezcas. Palabras finales de este célebre predicador Jonathan Edwards, cerrando su discurso célebre, em, este testamento que realmente ha colocado como un bestseller para nosotros los cristianos, que es ese sermón de pecadores en manos de un Dios airado, y él lo cierra de una manera la cual es una fuerte invitación para escapar de todos estos pastos que pueden ser alusivamente alimento, todas esas aguas tranquilas que se pueden estar tomando en ciertos momentos, y todo consejo que no venga de una envergadura celestial. Puede ser destellos que te hagan confundir a ti no creyente. Y para el creyente, si el Señor es tu pastor, tienes mesa delante del Señor y ahí viviremos por siempre. Amén, mi hermano. Por favor, con esa misma inspiración, diríjanos en oración para terminar. Mi Señor Jesús, damos gracias porque tú eres bueno, porque realmente hemos visto el día de hoy que tu figura se ha humanizado, tu figura se ha vuelto visible ante el creyente y el no creyente, como esa figura de un pastor. Un pastor que agónicamente vemos como con gritos suplicantes en el Salmo 22 dice, ¿por qué me has abandonado? Ayúdame, libérame. Esta condición agónica es necesaria para que se revista de una vara y un callado en el Salmo 23 y guíe este pueblo, conduzca este pueblo, alimente, fortalezca este pueblo y que este pueblo se vuelva en acción de gracias y levante alabanzas como ese pastor que los conduce hasta el lugar de deleitosos pastos, donde las copas están rebosando, donde el Señor es muy claro en decir que estamos en su casa. Estamos bajo su gobierno y allí vemos a ese pastor coronado como Rey de Reyes, Jesucristo hecho hombre. Yo te pido, mi Señor Jesús, que las personas que están viendo este video, nuestros hermanos en la congregación o cualquier otra persona, tanto creyente y no creyente, que sea muy serio con su vida, que lleve su vida a tus pies, que abra tu corazón, que abra ese corazón para que tú deposites en cada uno de nosotros gracia y paz, solo la paz que puede venir de tu mano y que con esa misma paz, con esa vara y ese callado, tú nos lleves a los pastos seguros, pastos fértiles en
donde estaremos tranquilos. Pueden soplar vientos, puede llegar diferentes dificultades de domingo a domingo en ese transcurso de la semana. Tu alma puede estar comprometida, puedes pasar escasez, pero nuestra confianza es que tú estás con nosotros, delante de nosotros, guiándonos, y que siempre tu copa has dispuesto para que esté rebosando en medio de nosotros y así podamos ser alimentados. Fortalece aquí a mis hermanos de pronto que estén en tribulación, en necesidad, y ayúdales, Señor. Y a estos no creyentes, Señor, por favor, tráelos a estos pastos seguros. A ti, Señor, sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Amén, mi hermano, muchas gracias. Bueno, mis hermanos, queda solamente anunciarles que, como decíamos al principio, este va a ser nuestro último estudio ya por este año. Ya volveremos el próximo año. O sea que la próxima semana, que es la última semana del año, no va a haber estudio el día jueves. Así que recuerden este domingo, este próximo domingo, 25 de diciembre, desde las 10 de la mañana va a ser nuestro culto y va a ser también nuestra ocasión para compartir. Así que muchísimas gracias por su atención. Dios me los bendiga. Hermano Alejandro, un Muchas placer haber gracias. compartido este tiempo con su merced. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Bye bye. Bendiciones.